Hola, buenas a todos, otra vez al arte del cerebro en un nuevo episodio que vamos a hablar de algo súper interesante. Sí, vamos a hablar de los factores que se involucran en el comportamiento humano en sí. Y vamos a ir más allá, porque claro, hoy en día se habla mucho de los neurotransmisores, se habla mucho de la serotonina y dopamina, pero claro, es como muy abstracto de todo lo que se menciona. Entonces, más o menos este video era para profundizar un poco más de dónde viene esa abstracción, por qué la dopamina se refiere a, por ejemplo, el placer, el circuito de recompensa, y cuál es el rango, digamos, de estos neurotransmisores. Porque no cumplen una sola función. Principalmente los factores biológicos que corresponden al comportamiento humano, el factor ambiental, el factor psicológico y el factor biológico. Estas tres características son por las cuales se estudia el comportamiento humano. El factor biológico tiene que ver por cómo es nuestra biología, cómo se compone. Ahí entran los neurotransmisores, todos los sistemas que tenemos para que funcione todo. El factor psicológico va más por el pensamiento, las funciones cognitivas superiores. Se abstrae del funcionamiento interno. Por último está el factor ambiental, por esto de la neuroplasticidad. Ya habíamos dicho de que el cerebro se adapta al ambiente, por lo cual el ambiente influye mucho en su comportamiento. Es más, creo que lo habíamos hablado con respecto al paraíso de las ratas, cómo se comportaban las ratas dependiendo del ambiente. Un ambiente, por ejemplo, con mucha luz, un ambiente con mucha oscuridad, qué tendencias producían el comportamiento. Yo cuando empecé a estudiar sobre estas cosas dije, bueno, seguramente la influencia de estos factores es unidireccional y va desde el punto de ambiental, luego psicológico y después biológico. Pero no, es bidireccional. O sea, realmente hay un problema con saber qué vino primero, el huevo o la gallina. O sea, que no sabemos si es lo ambiental lo que perturba lo biológico por medio de lo psicológico, o si lo biológico perturba lo psicológico y luego en los casos ambientales, digamos, hay como una homeostasis, un equilibrio. Pero bueno, en este video vamos a hablar de los factores biológicos porque me quiero meter en los neurotransmisores, justamente más que nada en la serotonina y dopamina. Pero primero voy a explicar qué es un neurotransmisor. Principalmente un neurotransmisor es un mensaje, realmente es un mensaje, es una cadena. Los neurotransmisores se utilizan para que el sistema nervioso, que está compuesto por neuronas, se comunique entre sí, forme un circuito y por consecuencia cree una abstracción al sistema, o sea, una función cognitiva superior. Puede interactuar, es un procesamiento, es la unidad de procesamiento. Es súper interesante porque hay dos tipos de comunicación. Hay neurotransmisores de función química, produce, digamos, una comunicación unidireccional, y luego están la comunicación eléctrica, electroquímica. En realidad siempre es electroquímica, pero bueno, esta justamente se le denomina eléctrica, por lo que es bidireccional. No existe la postsináptica y la presináptica, sino que ambas son la post y la pre. Bueno, la lista de neurotransmisores conocidos por el hombre fue aumentando desde los años 80, y de hecho hoy en día se conocen más de 60 neurotransmisores. O sea, de hecho hay un montón de circuitos internos que producen, digamos, nuestro comportamiento en sí y las funciones cognitivas superiores. Algunos neurotransmisores tienen un efecto localizado, quiere decir que es como que el mensaje va de una neurona a otra, pero están contiguas. Y hay otros que tienen efecto, digamos, desplazado. La neurona tira neurotransmisores al entorno y hay receptores que se activan a distancia. Estos neurotransmisores viajan, digamos, por el sistema. La vía sanguínea puede ser vía hormonal, o no me acuerdo si era en líquido encefálico, pero lo importante es que se activa a distancia. O sea, la comunicación no tiene que ser directa, sino que puede ser indirecta, y eso es súper interesante. Así que bueno, dicho la introducción, vamos a avanzar con la dopamina y la serotonina. Bueno, vamos a hablar de la dopamina, que es un neurotransmisor súper conocido, está en boca de todos, pero la realidad es que siempre hablamos del circuito de recompensa por el cual se asocia a este neurotransmisor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay un circuito de recompensa? ¿Qué es un circuito de recompensa? ¿Para qué sirve? Hay muchas preguntas en la mesa y la verdad es que a mí no me satisface la respuesta de, bueno, cuando comes chocolate se activa la dopamina, bueno, cuando... No, ¿de dónde sale este entendimiento? Principalmente hay 5 receptores conocidos por el hombre de dopamina en nuestro cerebro. Los neurotransmisores, este neurotransmisor, la dopamina, se sintetiza tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. El sistema nervioso central es todo lo que tiene que ver con el cerebro, y el sistema nervioso periférico tiene que ver con el sistema nervioso que va en nuestro cuerpo. Bueno, en el sistema nervioso central la dopamina regula la función motora, la emotividad, la toma de decisiones, la regulación de memoria y la ingesta de agua o alimentos. Algo muy interesante de la dopamina
dopamina es que ejerce una modulación en la motivación. Y esto tiene que ver justamente con el circuito de recompensa. O sea, acá vamos a entender por qué hablamos del circuito en sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué recompensa tiene? Justamente nosotros perseguimos lo que nos motiva. Y la motivación no solo puede tener un tinte positivo, buscamos lo que nos satisface o estímulos apetitivos que nos hagan sentir bien, sino que también nos alejamos o estamos motivados a alejarnos de estímulos que no nos hagan bien. Esto es súper interesante y súper importante con respecto a este neurotransmisor, porque es un mecanismo de supervivencia, claramente. Uno no se acerca a lo que le hace mal, uno se acerca a lo que le hace bien. Justamente esto lo que quiere decir es que si ves un tigre, bueno, voy a hablar en términos de tal vez la prehistoria del humano, ¿no? Porque ahora es mucho más complejo, es mucho más compleja la supervivencia. Pero en términos prehistóricos, uno veía el tigre y no se iba a acercar, no iba a decir, ay, qué lindo tigre, no, se alejaba. Estaba motivado a alejarse. Y eso es súper importante en este circuito, digamos, de recompensa. Por eso es importante. Luego, por otro lado, tenemos el apetito. ¿Qué tiene que ver la dopamina con el apetito? En cierto punto hay una teoría de que nosotros somos adictos a la comida. Nosotros buscamos la comida. Nos motiva a comer. También, ¿de dónde vienen los neurotransmisores? De la comida, claramente. O sea, necesitamos combustible para crear. Vamos a verlo así, para crear. Pero bueno, se relaciona mucho la dopamina con el apetito, o por lo menos con la adicción que tenemos. Y hoy en la actualidad quiero poner un tema en la mesa de que nosotros estamos tentados todo el tiempo por comida procesada. Ahora lo que voy, ¿por qué comida procesada? Hay estudios de ratones, por ejemplo, de que se les puso cocaína y azúcar, y fueron directamente al azúcar. O sea, ni siquiera fueron a la cocaína. ¿Por qué? Porque justamente el azúcar es una droga, o sea, libera opioides y también neurotransmisores del tipo dopaminérgico. Ahora, un humano, ¿cuánto puede comer un humano en azúcar? O sea, 2 cucharadas, no es rico. Ahora, la combinación para la supervivencia o la combinación para la adicción es azúcar mezclado con, por ejemplo, grasa. Azúcar mezclado con otro alimento. Eso lo que crea es una adicción, o que el sistema dopaminérgico se encienda y estés motivado a comer. De hecho, la comida procesada, las hamburguesas o toda la comida que tenemos hoy en día tiene azúcares. Claro, no tiene azúcar en sí, lo cambian tal vez por derivados que causan el mismo efecto. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es la motivación que ejerce la dopamina, la modulación en la motivación y el apetito. Realmente yo creo que si hoy en día haces una hamburguesa que no tenga la mezcla grasa y azúcar, o grasa, sí, es grasa y azúcar, no sería tan rica o no la sentiríamos como hoy en día la sentimos. La dopamina no solo se relaciona con aspectos de la conducta neutrales o buenos, el apetito, justamente esto de la modulación de la motivación, sino que también se identifica con enfermedades o trastornos. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, básicamente, no sé si ustedes la conocen, pero si lo tengo que explicar en pocas palabras, una degeneración del sistema motor por parte de las neuronas dopaminérgicas que controlan esa área. Entonces, el paciente que tenga Parkinson o la persona que tiene Parkinson no puede, le cuesta realizar movimientos, y de hecho tiene hasta movimientos espontáneos que no tienen nada que ver con la coherencia que venía. O sea, por ejemplo, está escribiendo hay un ejemplo mucho peor. Está manejando y de la nada tira una patada o aprieta el acelerador o aprieta algún pedal. Es súper complicado. Y bueno, justamente se asoció de que es por la degeneración de neuronas dopaminérgicas, del circuito dopaminérgico que controla el área. Por otro lado, también tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia se asocia a una hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas. Es una enfermedad que básicamente te crea un universo alternativo, te produce alucinaciones. Esto, bueno, justamente en contraste del Parkinson, quiere decir que tus neuronas dopaminérgicas están creando mucha más dopamina y hay mucho más intercambio de este neurotransmisor que en el Parkinson. Justamente en este hay un déficit del neurotransmisor. Por otro lado, en las adicciones también se asocian a la dopamina. Ya hablamos del apetito, de que el apetito es una adicción. Bueno, ahora, las adicciones tenemos diferentes tipos de droga. Con la cocaína, por ejemplo, que la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina. Entonces, claro, vos trabajás con niveles estándares de dopamina, la subís y tenés una hiperactividad.
Después tenía la anfetamina. La anfetamina lo que hace es lo mismo, pero además activa ciertos receptores. Y justamente, ¿por qué son adicciones? Porque querés repetir la conducta. Te activa el mecanismo para que vos repitas. O sea, no es por la droga en sí, por la repetición y lo que causa a largo plazo. No causa un beneficio. Por eso está mal moralmente. O está mal porque justamente uno tiene empatía y dice, termino así y no me gusta, listo, malo. Eso justamente si está por fuera. Si está por dentro no entendés, porque es un mecanismo que se activó de la propia supervivencia y vos lo buscás y pensás que está bueno, porque claro, tu cabeza funciona así, tu cabeza en términos de circuitales no hay una coherencia, sino que es una relación. Es una señal. Y bueno, eso es con respecto a la dopamina y las adicciones. Para concluir, porque ya terminé, ya hay mucho más para decir de la dopamina, pero es súper interesante la función de supervivencia. Y siempre lo digo, de que todo comportamiento es para sobrevivir. Y estos neurotransmisores no solo fueron avanzando con el tiempo, sino que también se modificaron los circuitos, porque hoy en día no es lo mismo que antes. Ahora vamos a hablar de la serotonina. Y la serotonina es igual de interesante que la dopamina. Cuando yo empecé a estudiar la serotonina, dije, no puede ser que tenga asociada tantas funciones. Y tiene asociada muchas más funciones que la dopamina. Tiene 14 subtipos de receptores. Habíamos hablado de que la dopamina tenía 5 receptores conocidos y la serotonina tiene 14. O sea, 14 es un montonazo. A mí me hace pensar de que no solo es súper importante, sino de la complejidad que tiene el cerebro. Y habíamos dicho de que había más de 60 neurotransmisores conocidos. O sea, si uno tiene 14, el otro tiene 5, los demás, ¿cuántos receptores tienen? Pero bueno, en fin, la serotonina. ¿En qué influye? Por ejemplo, influye en la secreción de melatonina, que es lo que regula el ciclo circadiano. Las emociones, las sensaciones, la sensación de placer. Y ahora voy a entrar justamente, entre otras, voy a entrar a la sensación de placer de lleno, porque habíamos dicho de que, por ejemplo, en la dopamina se genera en el sistema nervioso central y en el periférico. Ahora, en la serotonina, ¿qué pasa? También pasa lo mismo, pero se calcula que hay un 5% que se secreta en el sistema nervioso central y un 90% que se secreta en el sistema nervioso periférico, en el epitelio gastrointestinal. Ahora, volvemos otra vez. ¿De dónde salen los neurotransmisores? Acá tenemos la respuesta, de la comida. ¿Por qué comer bien te hace sentir a largo plazo placer? Porque bueno, justamente estás proponiendo que tu cuerpo sintetice más serotonina, al fin y al cabo. Eso es lo que te da la sensación de placer. Inicialmente la serotonina se descubrió como una sustancia vasoconstrictora. Y luego, cuando se empezó a investigar más, se le dio el nombre de serotonina y se los asoció a las distintas funciones que tienen. Una de las funciones que se relaciona con la dopamina es el apetito. Hay estudios en donde se ve que altos niveles de serotonina producen saciedad y que bajos niveles de serotonina producen las ganas de ingerir comida. Ahora, esto tiene una relación porque la serotonina regula las demás hormonas o neurotransmisores. Entonces, claro, en contraste con la dopamina, vamos a mezclar conceptos, cuando se elevan los niveles de serotonina, bajan los niveles de dopamina. Ahora, aplicado el apetito, esto quiere decir que te saciaste, pero ¿qué pasa cuando suben los niveles de dopamina? Bajan los niveles de serotonina, y por más de que suban, hoy en día la comida está hecha para que te genere vicio. Entonces, claro, ¿por qué cuando comes una hamburguesa en Mac no te sacias? Tiene azúcar con grasa, aumenta los niveles de dopamina, te genera una motivación para querer consumir más, no te sacia porque el nivel de serotonina ya, digamos, no llega al límite para activar, digamos, esta función cognitiva superior que es, no es una función cognitiva superior, sino que es una sensación de saciedad. La serotonina se relaciona también con la conducta agresiva. Se vieron estudios de que bajos niveles de serotonina inducen conductas agresivas en primates y en humanos. De hecho, hay un estudio que me pareció una brutalidad de que se vio bajos niveles de serotonina en personas que se suicidaron de formas violentísimas. Y justamente ahora avanzando con el tema de la agresividad, también se asocia a la serotonina, como bien dijimos antes, a la sensación de placer. Y eso se relaciona a la felicidad. Igualmente hay un tema en la mesa de discusión, que es si la felicidad es hereditaria, viene por parte de la genética, o si es producida por altos valores de serotonina. Eso realmente para mí es un tema para un video más, así que lo voy a dejar acá. Para terminar la sección de serotonina, hay mucho más para hablar, digamos,
hablamos de este neurotransmisor. De hecho hay estudios por los cuales se está investigando otras asociaciones, pero yo quise poner en la mesa algunos interesantes, o por lo menos los que ya más o menos se afirman. Igualmente la ciencia, creo que esto viene más de conclusión, la ciencia es una pintura, realmente es algo que se está pintando y en algún momento tal vez dicen no, hay que borrar, y lo borrás y lo reescribís. No hay nada cierto, lo que sí uno trata de hacer es hacer una norma. De este video me llevó un montón de aprendizaje con respecto a las conductas, con respecto a los circuitos, la complejidad del cerebro. Realmente hablamos de la dopamina, de sus funciones que uno la asocia, el tema de la recompensa, que si filosofamos va mucho más allá de la comida o de la conducta, tiene que ver también con nuestras proyecciones o lo que pensamos a futuro. O sea, realmente nosotros proyectamos usando el pasado, claramente lo distorsionamos, pero además usando la imaginación, o sea, recomponiendo el pasado de lo que conocemos, podemos producirnos placer instantáneo para llevar a cabo una conducta. Ahora, no es lo mismo buscar una conducta que tener disciplina. Vamos a aplicarlo más a lo real, ¿no? Al comportamiento. La motivación no es lo mismo, no sé si no es lo mismo, pero la motivación no quiere decir o no es un seguro para que vos repitas una conducta siempre, porque todo cuesta. Entonces, justamente ahí es un doble filo la motivación, porque por un lado, en cierto momento te produce placer, pero al repetir la conducta te das cuenta que no está tan bueno. Entonces tenés una motivación para alejarte, y ahí tenés el ciclo, que va arriba y abajo. Buscas una conducta, te das cuenta que es difícil, viene la disciplina y la dejas de realizar. Hoy en día es lo que pasa con eso, porque bueno, el mundo en el que vivimos es mucho más complejo. Ya no hay tanta disciplina para sobrevivir como antes lo era, porque antes significaba morir. Ahora lo mucho que significa es, bueno, te enfermas, tenés fármacos que te solucionan el problema a corto plazo. Bueno, se puede entrar en una discusión muy grande. Además, un dato que no dije de la serotonina, que es muy interesante, es que las mujeres producen 50% más de serotonina que los hombres. Entonces, claro, el mínimo cambio afecta un montón en la función, sí, en la sensación. En cambio, el hombre no, porque ya trabaja con niveles bajos. Pero bueno, como ven, hay mucho para revisar, hay mucho para estudiar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya cerrando, no los molesto más. Y espero que les haya gustado, espero que hayan pensado mucho conmigo en el transcurso de este video. Y bueno, nos vemos en otro.